confusión cuando me refiero a profundidad anestésica, principalmente me refiero a hipnosis, porque ustedes entienden que todo es un conjunto. No puedo hablar de todo, que es muy complejo, pero principalmente me estoy educando a la hipnosis. Y entonces comprendemos que cuando nosotros damos anestesia general, los extremos de la anestesia, muy poco o demasiado, son nocivos. Si nosotros tenemos una anestesia, una profundidad anestésica superficial, el gran peligro que tenemos es de la awareness, cuya incidencia varía, ¿no? De acuerdo a la literatura, pero especialmente se da, o bueno, uno de los principales factores de riesgo de awareness o despertar intraoperatorio es el uso alto de bloqueo neuromuscular. Y segundo, si nosotros tenemos anestesia muy profunda, está bien, nosotros no queremos que el paciente tenga awareness, queremos asegurarnos, pero si nosotros damos más de lo que debiéramos, uno, no solamente vamos a tener consumo aumentado de anestésicos innecesarios, sino que obviamente al utilizar más anestésicos vamos a tener más efectos adversos de ellos, porque ustedes entiendan que todos los anestésicos intravenosos tienen una concentración para cada efecto, una concentración para hipnosis, una concentración para depresión hemodinámica, una concentración para depresión respiratoria. Cada uno tiene sus efectos adversos y mientras más sea la dosis, más efectos adversos vamos a tener. Otra cosa muy importante es que obviamente al utilizar más anestésicos, el despertar no va a ser rápido, ¿no? Vamos a tener demora al despertar. Y otros puntos a considerar, y son como dicen los outcomes, son dos entidades que son tanto el delirio como la disfunción cognitiva postoperatoria, que está correlacionado con profundidad anestésica, con mucha profundidad anestésica, y finalmente este tópico que es sobre el aumento de la mortalidad si hay una profundidad anestésica mayor, y esto más que todo está correlacionado con el triple bajo, que algunos de ustedes ya lo han escuchado, ¿no? Uso bajo de anestésicos, bis bajo e hipotensión. Sí se ha demostrado que aumenta la mortalidad en un periodo corto de plazo, independientemente de la cirugía. Muy bien, entonces es por estas razones que nosotros, que no queremos tener ni muy poco ni demasiado, que monitorizamos la profundidad anestésica. Antes, cuando no teníamos monitores de profundidad, nuestra anestesia era todo o nada: paciente dormido, no se mueve, paciente despierto. Pero con el tiempo, al entender un poco más o al monitorizar mejor, entendemos que en todo ese proceso hay niveles. Muy bien. Y entonces, ¿cómo monitorizábamos tradicionalmente la profundidad anestésica? Antes no teníamos monitores de profundidad. Correlacionábamos la profundidad anestésica con variables hemodinámicas, como por ejemplo la presión arterial, ¿no? Frecuencia cardíaca. Veíamos el paciente se hipertensa, aumenta la frecuencia cardíaca, anestesia insuficiente y dábamos más. Esto tiene una poca correlación, especialmente cuando ustedes se enfrentan a pacientes inestables, o mientras más complejo sea el paciente, ustedes saben que esa correlación es menor, ¿no? Un paciente con choque hipovolémico, que estamos en plena corrección, la hipotensión no es por un problema anestésico, es un problema hemodinámico. Entonces, mientras más complejo sea el paciente, menos fiable es. Obviamente, el movimiento intraoperatorio como monitoreo de profundidad, no solamente de profundidad, sino de analgesia, es indeseable dentro del contexto de sala de operaciones. O sea, es algo muy fiable para saber en qué profundidad está, si está superficial o no, pero obviamente no es deseable en nuestros casos. Otra medida que medimos la profundidad, obviamente, son las concentraciones de gases expirados si usamos halogenados, o por ejemplo si tenemos una base primera o otro tipo de bomba, las concentraciones plasmáticas estimadas. Nosotros podemos entender más o menos, correlacionar con la teoría las concentraciones y el efecto. Y finalmente, algo que se utiliza muchísimo es la electroencefalografía, procesada especialmente, ¿no? Los cuales nosotros tenemos una ventana, en este caso, y en el caso del índice bispectral frontal, y nosotros correlacionamos las ondas cerebrales con el estado de profundidad anestésica. Ahora, tienen que entender ciertos puntos muy importantes para utilizar la electroencefalografía en la profundidad anestésica. Primero, que los procesos involucrados tanto en el dormir del paciente, en el sueño, en la anestesia general, como el despertar, son varios y son complejos. Tenemos el sistema de las orixinas, serotonina, acetilcolina, histamina, noradrenalina, y cada uno de ellos tiene inclusive un sustrato principal en los núcleos cerebrales. Por lo tanto, no solamente hay un solo proceso
involucrado tanto en el despertar como en inducción del sueño, sino que existen varios procesos que probablemente son un mecanismo de seguridad del cuerpo para asegurar esta parte tan importante que es el sueño y obviamente en nuestro caso la anestesia general. Ese es el primer punto. El segundo punto, los índices que nosotros conocemos, en este caso vamos a tomar como ejemplo el índice espectral, es un procesamiento del electroencefalograma que nosotros tomamos. Si nosotros lo tomamos tal como está, como el BIS, lo procesamos. Si nosotros hacemos un estímulo, tenemos los potenciales evocados, ¿no? Ya esta señal nosotros la procesamos y de acuerdo a un algoritmo hecho con soluciones clínicas nos va a salir un índice. Que por ejemplo, en el caso del BIS, el índice va a variar de 0 a 100, ¿no? El índice espectral es un índice procesado derivado de la actividad electroencefalográfica. ¿Basado en qué? En que si nosotros aumentamos la profundidad anestésica, las ondas cerebrales van a enlentecerse. Entonces va a haber un patrón especial en los niveles de anestesia desde despierto, pasando por sedación, hasta nuestro plano quirúrgico y finalmente cuando ya tenemos mucha profundidad anestésica, ¿no? Y obviamente ya ha demostrado una correlación con la profundidad anestésica bastante estable, ¿no? Ahora, ¿cómo hace el BIS, cómo saca el índice indexado? Pues se asume, porque bueno, el algoritmo sigue siendo propiedad de la compañía, en este caso de Medtronic, hace 3 análisis, ¿no? Del poder espectral, del espectro, la tasa de supresión. Todo esto lo vamos a ver y nos vamos a enfocar principalmente en el espectro, ¿no? Lo que hace es transformar las ondas electroencefalográficas en un número, gracias a la transformación de Fourier, hace el análisis de los 3 y finalmente nos sale un índice que nos va de 0 a 100. 0 siendo la mayor profundidad y 100 la menor profundidad. Ahora, algo muy interesante es, y que ustedes también lo saben perfectamente, es que no todos los anestésicos tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces, como no todos tienen el mismo mecanismo de acción, el patrón electroencefalográfico de estos va a ser diferente. Entonces, vamos a adelantarnos un poco. Este es un ejemplo de una onda electroencefalográfica de anestesia con propofol, mientras que esta es una anestesia general pero con ketamina. Sabemos que tienen mecanismos diferentes. Si nosotros lo graficamos, que es lo que vamos a detallar a continuación, pero ya vamos adelantando un poco, se dan cuenta que el espectro de uno difiere del otro. Ambos pacientes están inconscientes, ¿no? Pero como los mecanismos de acciones no son iguales, no podemos asumir que los patrones sean iguales y obviamente el índice no va a ser igual. Muy bien. Y siguiendo esa línea, como les decía, inclusive para propofol, que es uno de los anestésicos generales más estudiados, el mecanismo de acción sigue siendo complejo, entendemos todavía poco sobre lo que pasa, ¿no? Sobre la inhibición o la protección GABA que hace en lo que es el protoencéfalo, la disminución de regulación tanto para la liberación, por ejemplo, de orexina, de histamina, de acetilcolina, norepinefrina, leucoceruleos, en general. Entonces, gracias a todo esto, y aparte otro punto último antes de concretar todo esto, es de que nosotros cuando medimos o hacemos electroencefalografía, tenemos muchas fuentes de ruido o artefactos, ¿no? Como el sudor, si el paciente está despierto, parpadeo, la electromiografía, la interferencia del pulso, que pueden alterarnos el índice. Por lo tanto, podemos concluir que de todo lo que hemos hablado, primero, que para que nosotros tengamos un número o un valor en un índice procesado, tiene que haber un procesamiento. El procesamiento puede demorarse inclusive hasta 122 segundos, escrito en el caso del BIS. Otro punto importante es que, como ya hemos hablado, no todas las drogas pueden monitorizarse con este índice porque no todas las drogas actúan igual. Entonces, esto es muy válido, por ejemplo, con ketamina, óxido nitroso y dexmetomidina. Y finalmente, si nosotros tenemos otro tipo de poblaciones, por ejemplo en pediatría, donde ustedes saben que la anestesia es corta y las ondas son muy grandes, tampoco podríamos aplicarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a utilizar el espectro. Pero antes de hablar de eso, tenemos que hablar de ciertas bases para que podamos entender esto. Y lo primero que vamos a plantearnos es cómo se generan
las ondas que nosotros vemos en el electroencefalograma. Básicamente hablando, lo que hay, o lo que mide, son los cambios que hay en los postpotenciales de membrana sinápticos, y eso es lo que coincide, es un cambio en el voltaje. La principal contribución que hacen son de las neuronas piramidales, pero recuerden que hay muchos núcleos que también mandan información y pueden ser descritas en esta parte, ¿no? Nosotros ponemos un sensor en este caso o hacemos la electroencefalografía como debiera ser, y estas ondas que ustedes ven son cambios, ¿no?, en los voltajes debido a los cambios de potencial de membranas. Ahora, se describen estas ondas electroencefalográficas básicas que ustedes deben recordar, ¿no? Las ondas alfa, en este tipo de frecuencia, 8 a 12, 8 a 13 Hz, tienen un cierto grado de amplitud, y acá tienen la correlación en el núcleo en que se piensa que se generan principalmente. Tenemos las ondas beta, cuya frecuencia va de 13 a 30, las gamma, las delta y las teta. Cuando se estudia se ve que las ondas beta y las ondas gamma son las que se correlacionan principalmente con el paciente consciente y están asociadas con la percepción, mientras que las ondas de frecuencia más baja se correlacionan con sueño y obviamente anestesia general. Ahora, cuando se administra anestesia, se ha visto que hay un patrón electroencefalográfico típico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente despierto, vamos a ver una predominancia de ondas de frecuencia rápida, por ejemplo las beta y las gamma, y a la vez vamos a tener este tipo de picos que ustedes a veces ya han observado que han utilizado esos monitores, que son este es artefacto, es el parpadeo. ¿Por qué? Porque nosotros acá, cuando hablamos de electroencefalografía, manejamos en microvoltios, pero tienen en cuenta que en la parte superior existe músculo, ¿no? Y un parpadeo tranquilamente altera toda esta señal. Cuando empezamos a profundizar la anestesia, por ejemplo, como con Propofol, se ve que hay un periodo rápido de excitación paradójica con predominio de ondas beta, ¿no? Y si nosotros profundizamos más, el fenómeno típico que tienen que entender es que hay un enletecimiento de ondas. O sea, si dan cuenta, aquí las ondas tienen una frecuencia rápida, pero acá ven que la frecuencia ha disminuido, son ondas que duran más, ¿no? Y empieza a aparecer ondas alfa, que son de ese tipo de frecuencia, ¿no? Y ondas un poco más lentas como las ondas delta. Finalmente, si nosotros profundizamos más, este electroencefalograma se va a hacer, las ondas van a ser menos, con una frecuencia mucho menor, predominancia de ondas delta, hasta que finalmente, si nosotros sobredosificamos, vamos a encontrar un electroencefalograma plano. Muy bien. Ahora, a manera de repaso, porque esto tenemos que aprender un poco, acá tenemos unas gamma, que son ondas de una frecuencia rápida, 25 a 40 Hz. Un Hz, recuerden que es una oscilación por segundo, es decir, que en este segundo, ¿cuántas ondas habrá acá? Entre 25 a 40. Las ondas beta, una frecuencia menor, 12 a 25, en un segundo de 12 a 25. Lo que quiero que recuerden son las ondas beta, las ondas alfa especialmente. Miren, en un segundo debería haber 8 a 12, ¿verdad? Teta, delta, por ejemplo, delta, que acá en un segundo hay 1, 2, 3 oscilaciones por segundo. Finalmente ondas muy lentas. Entonces, como les decía, las ondas beta principalmente se ven en pacientes despiertos, también se ha descrito en el sueño REM. Las ondas alfa, cuando el paciente está con los ojos cerrados, y aparece también cuando nosotros iniciamos o cuando hay envejecimiento por anestesia general. Tanto las ondas zeta como las ondas delta ya traducen un envejecimiento más grande asociado a mayor profundidad anestésica, específicamente el sueño no REM. Y esto es lo que quiero que recuerden, especialmente las frecuencias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, como ya vamos a repetir, hemos visto, existen patrones o ondas específicas cuando administramos anestésicos y profundizamos, ¿no? Por ejemplo, como les decía, cuando el paciente está despierto con los ojos abiertos, vemos oscilaciones beta y gamma. Cuando empezamos a administrar o está en un estado de sedación, vamos a ver un predominio de ondas beta. Y cuando seguimos avanzando, profundizando la anestesia, algo muy importante que es la aparición de las ondas alfa.
cuando estamos ya con un paciente inconsciente en un plano quirúrgico, el patrón típico de anestesia de electroencefalograma con anestesia con propofol es las oscilaciones, un patrón alfa, que son estas de aquí, y un patrón delta, que son estas ondas que acá. Ahorita vamos a verlo con más detenimiento. Si nosotros profundizamos más de lo normal, las ondas van a enlentecerse mucho más, hasta que finalmente alcancemos periodos isoeléctricos. Este término de bar suppression quiere decir que hay periodos de silencio seguidos de salvas, por eso se denomina bar suppression, ¿no? Finalmente, ya si somos demasiado malos, lo vamos a mandar a si combinan midazolam con propofol, tranquilamente van a llegar ahí. Muy bien. Ahora, a veces no es tan gráfico, no es tan fácil entender mirar solamente las onditas. Por ejemplo, si ustedes ven este tipo de ondas con un anestésico, este es con otro anestésico, este es con otro anestésico y este es con otro anestésico, ya. Este es un electroencefalograma típico de anestesia con propofol. Este es con dexmedetomidina, sevoflurana y ketamina. Sí se puede ver ciertas diferencias, pero tiene que usar uno muy acucioso, tiene que tener una buena vista, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo se lo pongo de otra manera? Ahí me falta una diapositiva, pero bueno. La otra manera es ver el espectro, lo vamos a ver después. Entonces, ¿cómo procesamos este tipo de ondas? Y este es para mí esta es la parte más importante de esta exposición que quisiera que tenga la mayor parte de atención, de cómo nace el espectro, ¿no? Que es una parte del procesamiento. Tenemos nosotros una onda sin procesar, así con oscilaciones, medio bizarra, ¿sí? Muy bien. Lo que hace el análisis, o lo que hace el procesador es que agarra y descompone estas ondas, porque dentro de estas ondas hay dos patrones principales. Si se dan cuenta, miren, esto es aquí, ven este tipo de onda, este tipo de onda es esta, lo ha descompuesto, ¿sí? Aparte tienen estas ondas con un poco menos frecuencia, pero siguen siendo, probablemente sean alfa, aquí está, alfa. Cada uno de este tipo de onda tiene una frecuencia, ¿no? La frecuencia mide en hertz, que son oscilaciones por segundo, y aparte también tiene una amplitud, o sea, tiene frecuencia, tiene amplitud, tanto las lentas como estas ondas alfa. ¿Qué es? ¿Y cómo representamos eso en un espectro? Pues es prácticamente como un paloteo. Yo agarro y digo, bueno, acá tengo 1, 2, 3, 4 ondas en esta frecuencia lenta, 0.1 Hz, con una amplitud determinada que también está puesta aquí. Entonces, este gráfico muestra del espectro muestra la frecuencia de las ondas en el eje X, y en el eje Y muestra el poder que tiene que ver con la amplitud de la onda, ¿sí? Entonces, más que todo es palotear. Yo estoy paloteando, ¿no? Estas ondas lentas van acá. ¿Por qué? Porque acá está su frecuencia, y obviamente tiene una amplitud. El otro tipo de onda que hemos descompuesto es este de aquí, que está entre 8 a 12 Hz. Entonces vamos a ver por acá, entre 8 a 12 Hz hay varios tipos de onda, y obviamente también las paloteamos tanto en su frecuencia como en su amplitud, en su poder. Esto se le llama un espectro. Pero nosotros damos anestesia no solamente en un solo punto, sino lo vamos a ver en el transcurso del tiempo. Y entonces, cuando nosotros a ese gráfico anterior que tenemos, frecuencia en el eje X y poder en el eje Y, si nosotros le ponemos tiempo, ya tenemos un gráfico mucho mejor, ¿no? Si lo ponemos en 3D, así como picos y valles, se llama el Compressed Spectral Array. Y si nosotros esto mismo lo colocamos en 2D, ese es el Density Spectral Array, que es esta representación. Entonces, ¿qué representa este gráfico? Ya hemos visto. Es lo mismo que esto, solamente que acá vemos de poco volteado, ¿no? Aquí vemos la frecuencia, acá vemos la frecuencia, ¿se dan cuenta? El tiempo, que es el otro eje que está acá, y ya el poder, como no tenemos un gráfico 2D, lo ponen en color. ¿Qué significa? Los colores más cálidos significan predominio de poder en ese rango de ondas, ¿no? Más o menos ustedes ven acá el pico de la montaña está en color
mucho más claro y se ve la misma representación aquí, ¿no? Entonces básicamente esta manera de representarlo es una manera didáctica. Entonces tienen que ver los componentes de frecuencia, el tiempo que pasa y obviamente la predominancia o el poder de las ondas se ve en manera de colores. Muy bien. Ahora, hay una parte más que nos da el espectrograma, especialmente el Density Spectral Array, que se llama el Spectral Edge Frequency. ¿Qué quiere decir? Esta raya de aquí, esta raya blanca, es un valor. Este valor nos quiere decir que el 95% de las ondas están por debajo de este valor. Entonces yo, por ejemplo, aquí este Spectral Edge Frequency que está en este punto, dice 15. El 95% de mis ondas están debajo de 15 Hz. Ahora quiero que me digan, alguien que recuerde, en qué rango de frecuencia están las ondas beta, que son las ondas que se correlacionan con el paciente despierto. 30. ¿De cuánto? 30. Dependiendo de la literatura, entre 12, 15 a 30, ¿no? Son ondas. Y yo me pregunto, si en este punto exacto, el 95% de mi onda está por debajo de 15 Hz, ¿habrá ondas beta? Poco, ¿no? El paciente, es probable que en este estado esté despierto, ¿recuerde algo? No hay ondas beta. Acá nos está diciendo que hay un enlentecimiento de ondas. Ahora, ¿cuál es el valor que se correlaciona con la anestesia general para este valor que es el CEP? Es entre 15 a 20. ¿Sí? Si nuestras ondas están lentas, deberían estar menos de 20 de frecuencia. ¿Sí? Vamos a repasarlo ahora. Entonces, como les decía, si nosotros vemos los patrones electroencefalográficos, tal vez no podamos ver muchas diferencias, pero ¿qué pasa si yo lo pongo así? ¿Ya lo ven diferente? Sí. Entonces, ¿qué es el espectrograma? El espectrograma es la misma onda que tenemos aquí, solamente que la hemos procesado de una manera gráfica y casi en tiempo real para que nosotros podamos interpretarlo. Entonces, por ejemplo, les vamos a dar los patrones típicos, ¿no? Cuando es con propofol, una anestesia general con propofol, se describe un patrón de doble banda, ¿no? Si ustedes ven, este tipo de onda que predomina en este rango está entre 8 a 12, que es onda alfa, y estas ondas lentas, ¿no? Que son predominantemente beta. Entonces, este es el espectrograma típico de anestesia general con propofol. Por ejemplo, con dismetomidina a dosis altas, nosotros podemos ver, ¿qué ven aquí? ¿Qué ondas predominan? ¿Las de baja frecuencia o las de alta frecuencia? Baja frecuencia. ¿Por qué? Por el color, ¿no? Entonces, ¿qué predomino hay de ondas lentas? Sevoflurane. Tanto propofol como los halogenados tienen similitudes, pero en lo que respecta a halogenados, especialmente de sevoflurane, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la gran diferencia entre este y este? Gráfica. Esto de acá, como que se está llenando, ¿no? Entre el patrón, entre las ondas alfa y las ondas lentas, hay como una especie de llenado, y esto es típico de sevoflurane. Y finalmente un anestésico que ya lo utilizamos mucho menos como anestésico general, más como adyuvante, es la ketamina. ¿Qué ven aquí? Acá ven más o menos dos predominancias de ondas, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué tipo de, o en qué rango están estas predominancias de ondas, según el gráfico? Acá más o menos está alrededor de 30. ¿Qué tipo de onda estaban ahí? ¿A ese tipo de frecuencia? ¿Ah? ¿Delta? No, delta es un delta. Beta. ¿Beta? Beta es un poquito más bajo. Beta un poquito más. Alfa. Hay una quinta onda. Gamma. Ah, ¿por qué? Porque viene en 30. Beta está entre 15 a 30. Un poquito más altas son gamma. Entonces se dan cuenta, si nosotros vemos el espectro, podemos graficar más o menos o con un mayor entendimiento el tipo de anestesia. ¿Y ustedes creen que, por ejemplo, aquí el número de bits, que es el mismo pero procesado en un número, se correlacionará con la profundidad anestésica? Recuerden que el BIS fue diseñado principalmente para propofol y que obviamente aprovecha el hecho de que a mayor profundidad anestésica, mayor envejecimiento y puede ser utilizado con inhalatorios, ¿no? Pero existen otros tipos de medicamentos como desmetomidina o ketamina, cuyo
el electroencefalograma o su patrón es muy diferente y por lo tanto no podemos utilizarlo. Pero si nosotros utilizamos el espectrograma, sí podemos verlo y manejarlo. Ahora miren, a manera de repaso, ¿no? Más que todo para recordar. Si vemos este tipo de ondas, en nuestro BIS, ustedes saben que aquí tiene ondita, es un patrón típico de dominancia beta. Paciente despierto. Este patrón de ondas más enlentecidas, típico de predominio alfa. Las ondas alfa y teta y delta aparecen con el paciente de anestesia general, pero si nosotros profundizamos mucho, ya son mucho más lentas las ondas, y aquí ven predominio teta, ven predominio delta. Les recomendaría que ustedes cuando hagan anestesia vean los patrones electroencefalográficos, vean cómo cambia de paciente despierto, cuando van iniciando la anestesia, cuando van está en la profundidad y cuando emergen. Y ustedes hacen este juego, como les decía. ¿Qué pasa si lo mismo yo agarro y lo grafico en un espectro? Entonces ya veo básicamente que en este rango está el predominio gamma, las ondas beta, ¿no? el rango alfa, el rango teta y el rango delta. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí en este punto específico, ¿no? ¿Quién me puede decir aquí si hay un tipo de predominancia aquí en este punto antes de los 5 minutos? ¿Hay predominancia de alguna onda? Sí, no. ¿Qué onda predomina? Bueno, hay unas ondas lentas, pero si ustedes se dan cuenta, a diferencia de esto, todavía existen ondas en todo el rango, ¿no? Este es un espectro típico de un paciente despierto antes de la anestesia general. Bueno, eso ya hemos hablado, que no todos son iguales. Ya. Este es un ejemplo de una anestesia general, mujer de 19 años, que se le ha administrado un bolo de 200 miligramos de propofol y luego se le da una infusión de mantenimiento, ¿no? Antes que se le administre el bolo de propofol, si ustedes se dan cuenta, sí hay un poco más de ondas lentas, pero no hay un predominio específico, porque se dan cuenta aquí hay ondas, ondas en todo el rango de frecuencia. Cuando nosotros administramos el propofol, ¿qué es lo que va a haber? Lógicamente un enlentecimiento de ondas, porque es un bolo de 200 miligramos, que es bastante, ¿no? Entonces van a ver acá que empieza, ven cómo las ondas o el predominio de las ondas se agrupa dentro de la que son, o el enlentecimiento de ondas, y ven que acá arriba ya no hay nada. Y eso ustedes lo pueden ver en el electroencefalograma, o mejor más gráficamente lo pueden ver en el espectro. Ya cuando pasa el bolo de propofol, ya bajan un poco las concentraciones, se superficializa porque estaba muy profundo, vemos que empieza a aparecer este patrón. Y en este patrón, en este punto específico, vemos que en el espectro hay ondas que están entre 8 a 12, que son las alfa, que son estas, ¿no? Y aparte también están estas ondas lentas, que son las ondas delta, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros sobredosificamos? Un ejemplo hipotético de una mujer que se le han puesto 3 bolos de 100, 50 y 50 miligramos de propofol. En ese momento, según el espectro, no hay una predominancia de ondas porque todos están en todo el rango. Pero ¿qué pasa si administramos los 3 bolos? En este periodo específico de tiempo, ¿qué es lo que ustedes pueden ver en este espectro? Por ejemplo, acá. ¿Existen ondas en el rango alfa? No. Casi todo el color y todo el poder está en la parte inferior. Eso nos quiere decir que hay un enlentecimiento muy importante de las ondas, y esto se grafica en el electroencefalograma, que ya empiezan a aparecer lo que es el burst suppression, ¿no? La supresión, en los cuales hay periodos en los cuales hay inactividad, está prácticamente isoeléctrico, y obviamente no se va a graficar porque si no hay ondas no tenemos nada, y eso nos traduce profundidad anestésica innecesaria. Y ya cuando pasan los bolos y empieza a superficializarse de lo profundo que estaba, vemos de nuevo, como les decía, y eso tienen que recordárselo mucho, ese doble banda típico de anestesia con propofol, que son una banda en el rango alfa, 8 a 12, y obviamente una predominancia de ondas delta, que son ondas lentas. Ya. Por ejemplo, si nosotros damos una dosis de propofol menor,
también tenemos otro espectro, ¿no? Como ustedes dan cuenta y se describen en Propofol, en sedación, si hay ondas delta, hay ondas alfa, pero a diferencia del anterior se dan cuenta que no son tan comprimidas en ese rango, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el espectro es como que una fotografía de lo que está pasando en el cerebro y que ustedes tienen que correlacionarlo con la teoría que ustedes están aplicando. Hay espectros para cada anestésico, tanto como para los halogenados como para los anestésicos intravenosos, por ejemplo con isoflurane, que es casi similar al del Propofol, ¿no? Sevoflurane, como les decía, sevoflurane, cuando están halogenados, sí se puede ver la doble manda, pero tienden a hacer ese efecto de filling, de llenado, ¿no? O sea, de acercarse a ese tipo de ondas, y si utilizan dosis un poco más altas, van a ver que prácticamente está todo lleno. Cuando es con desmetomidina a dosis bajas, no sé si hay otro sitio por ahí que usa desmetomidina, ¿no? Ven este tipo de patrón, un tipo de predominancia en este tipo de rango, ¿no? Pero si nosotros profundizamos desmetomidina, vamos a perder todo lo que es el rango de ondas. Se hace una predominancia de ondas lentas, pero a pesar de esto, el paciente es despertable, porque es desmetomidina. Ustedes saben que la desmetomidina puede ser despertable. Y que también ya lo hemos visto. Ahora, algo muy importante, y vamos a poner como ejemplo el Propofol, es que el espectrograma y las ondas cerebrales varían con la edad. ¿Qué me refiero a que varían? Por muchos efectos, por la distancia que hay, por los cambios que hay en las personas. Y mientras más joven sea una persona, el patrón alfa, estas ondas que oscilan en ese rango, son más anchas, por decirlo así. Se ven acá, es la misma anestesia con Propofol, pero un niño de 3 años. Ven cómo hay esa predominancia alfa aquí. A los 14 años todavía sigue siendo grande, pero miren qué pasa a los 30 años. Se hace más pequeña, 57 años. Y no sé si ustedes, bueno, si han dado anestesia a pacientes muy ancianos, la han dosificado bien y ya prácticamente no hay patrón alfa, ¿no? Si ustedes lo titulan así metódicamente, van a lograr encontrarlo, pero o sea, van a lograr llegar a ese punto, que es el punto exacto, el de doble banda. Pero recuerden que estos son los cambios que pasan con edad. A mayor edad, menor anchura o menor de esta banda. Y recuerden algo muy importante que son los artefactos que ustedes tienen que tener en cuenta, principalmente, por ejemplo, el movimiento. El movimiento es un artefacto y es por eso que el BIS, en lo que respecta como índice procesado, cuando uno está despierto o cuando uno está emergiendo, cuando ya hay algo de movimiento, eso va a hacer que el índice no sea tan fiable, ¿no? Porque el movimiento del músculo altera muchísimo la señal. Obviamente la impedancia, la grasa que puede haber en el contacto de los electrodos con la señal es otra fuente de artefacto que ustedes tienen que correlacionarlo. Tampoco le pongan mucho gel, porque fíjense, si le ponen mucho gel y unen un electrodo con otro, va a haber como una especie de cortocircuito, yo no podría llamarlo, ¿no? No debe haber contacto entre los electrodos. Sí debe haber gel, pero no tiene que contactarse todos. Electrocauterio, que es una fuente también de errores, y ustedes cuando ven que el cirujano está que corta como loco o quema como loco, no se fíen mucho del valor. ¿Por qué? Porque todo esto está alterado por este tipo de interferencia. Ya. Y para terminar, vamos a hacer un ejemplo de cómo lo utilizamos en nuestra práctica diaria, porque al final de cuentas lo que nos interesa es eso, que el monitor nos ayude a tomar decisiones. Pero recuerden que las decisiones, igual que nosotros tomamos en anestesia, no solamente pueden ser basadas en un solo monitor. Es mucho más importante su experiencia como anestesiólogo, el correcto uso de las drogas que ustedes utilizan, que un solo monitor. Entonces el monitor les va a dar un valor más que ustedes tienen que integrarlo como anestesiólogos que son, para tomar cierto tipo de decisiones clínicas. Entonces vamos a poner ejemplo de esto. Este es un ejemplo de anestesia con Propofol, remifentanil. Y acá estamos usando un BIS bilateral, y acá ustedes ven un espectro. ¿Ya? Y acá ustedes ven un valor de BIS, acá ven la tasa de supresión, acá ven el patrón electroencefalográfico. Vamos a analizar, no sé quién me ayuda a analizar este espectro en este punto específico. Acá les vamos a mostrar que, miren, en este gráfico, en este monitor, la representación de la frecuencia está aquí abajo. 0, 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz. ¿Sí? Sí se orienta espacialmente, ¿no? Este otro eje es el tiempo.
Y finalmente el tercer eje que les decía, la predominancia de ondas por color. Ya. Pues basado en lo que les estoy diciendo, ¿quién me puede ayudar ahorita con el espectro? Según este espectro, ¿el paciente se encuentra dentro del plano anestésico, sí o no? A ver, ¿quién me dice que sí está dentro de la profundidad anestésica deseable? Levante la mano. ¿Quién dice que sí está? Ahí levanta. O sea, en este punto específico, ¿el paciente está muy superficial? ¿Sí? ¿Seguros? Vamos a analizarlo. Primero, vamos a ver el espectro. El C, que es el valor que les decía, el 95% de ondas. ¿Qué valor tiene? 17. Por teoría debe estar entre 15 a 20, o sea, por lo menos el rango. Quiere decir que la mayor parte de ondas, el 95%, está por debajo de 17. Habrá muchas ondas beta, que son de 15 a 30. No, estamos en ondas lentas, estamos en alfa, estamos delta, son ondas lentas. Ondas altas me refiero a más de 15, más de 20. Las ondas están lentas. Muy bien. Miren el espectro aquí. ¿Ven la doble banda? ¿Sí o no? Sí, o sea, sí hay ondas alfa, hay ondas delta. No se ve mucho artefacto, la tasa de supresión está en 0. Entonces, según el espectrograma que nosotros vemos, sin mirar el valor de BIS, las ondas están enlentecidas según este valor de C. Hay un patrón de doble banda, debería estar en plano. Pero ¿qué pasa con el BIS? ¿Es concordante o discordante con ese valor? No es concordante. ¿Por qué? Yo creo posiblemente porque miren acá, en este punto específico del tiempo, se superficializó un poco. ¿Se dan cuenta? Miren cómo aumentaron las ondas, cómo cambió, cómo acá se quiere llenar, como que si se quería despertar el paciente. Se hizo la corrección y volvió. Pero el procesamiento de la onda demoró. Entonces, en ese punto sí podríamos pensar, si yo estoy en este punto acá, si se olvidan de debajo, si ven acá, se ven que se está perdiendo hay ondas en mayor rango. Pero ya en este punto específico ya no está en ese estado. Entonces, en este estado específico, ese número de bits no es concordante con el espectrograma. Y recuerden que el espectrograma es en tiempo real. Bueno, más tiempo real obviamente que el bits. Como les decía, el CEF, que es un valor que también tienen que utilizarlo, que es anestesia general 15 a 20, menos ese es el rango, presión arterial normal. ¿Qué haríamos en este caso específico? Si ustedes ven, y de acuerdo a lo que hemos hablado, tengo un BIS con valor 82, pero tengo un espectro normal. ¿Qué hacemos? Aumentamos la presión anestésica, aumentamos relajante neuromuscular, o no hacemos nada. Nada. Nosotros estamos asumiendo, uno, que la profundidad anestésica está adecuada por lo que estamos viendo en el espectro, ¿no? Porque también, bueno, lo que no ponemos, la presión arterial y la frecuencia están dentro de los límites normales, ¿no? Y posiblemente esto sea un artefacto o haya sido algo que haya pasado anteriormente. Entonces, en este caso, a pesar que tenga un BIS 82, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque estamos seguros, porque nosotros estamos viendo algo que está en más tiempo real, que es el espectrograma. Ahora, vamos a hacer otro caso. Tenemos un caso diferente. Ustedes ven las ondas, se ven que hay un poco más lenta y ven que de cuando en cuando hay un poquito de supresión. Aquí está la tasa de supresión. Recuerden que la tasa de supresión es el porcentaje que ha estado isoeléctrico en los últimos 2 minutos. El 2% del tiempo, en los últimos 2 minutos, ha estado isoeléctrico. ¿Ya? Tenemos un valor de BIS, que en este caso es 58. Y ustedes ven acá hay un patrón, acá hay otro patrón. ¿Quién me puede hablar algo de este espectrograma? ¿Qué pueden comentar de esto? Es muy profundo. ¿Por qué? Esa es la buena pregunta. El CEP está en 12. Ah, ya. Quiere decir que el 95% de nuestras ondas está debajo, está menos de 15, está menos de 12. O sea, hay muchas ondas lentas. Y hemos dicho que a mayor profundidad, mayor enlentecimiento de ondas. Esto es válido para propofol y halogenados. Recuerden que ketamina es un patrón diferente. Y se dan cuenta otra cosa muy interesante. Miren cómo se empieza a llenar, ¿no? Se empieza a llenar estas dos bandas. Es cierto. Entonces, vamos a ver. Tiene un CEF 12 a 11. Tenemos ya periodos isoeléctricos, que es otra cosa muy importante que nos dice que tenemos profundidad anestésica. Y se dan cuenta, bueno, debí ponerlos antes, la presión está un poco baja.
Entonces, ¿qué haríamos en este caso? A pesar que tenemos un BIS dentro del rango, ¿no? ¿El BIS está dentro del rango? Sí, claro. Pero basado en esto, ¿cambiamos nuestra decisión? ¿Aumentamos propofol? ¿Disminuimos propofol? No variamos la dosis. Ahora, los cambios que ustedes hagan cuando titulen, especialmente propofol, si están en TCI, son cambios suaves, ¿sabes? De 0.1, 0.2, esperan unos 5 o 10 minutos y van haciendo así. No hagan cambios muy bruscos, porque si no también se les puede salir de plan necesariamente, ¿no? Hasta que ya tenga más o menos el patrón que ustedes quieran. Muy bien. Ahora, ya sin ayuda. ¿Qué hacen en este caso? Ustedes están anestesia general, no tienen BIS, ven esto. ¿Por qué? 27. Ya, primero, ven que el CEP está dentro del rango de las ondas beta, ¿no? 15 a 30, 27, o sea, estamos acá. Ese es un punto. Segundo punto, se dan cuenta que en el espectrograma gráficamente ven como las ondas ya no están agrupadas en el patrón lento, sino ya están dentro del rango. Miren el electroencefalograma acá arriba, ¿se dan cuenta cuán diferente es del anterior? Vamos a poner el anterior. Miren, ¿ven? Ahora miren esto. Esto mismo que ustedes a veces no tenemos tiempo de verlo, pero si está graficado, es diferente, ¿no? Y la electromografía pues está volando, el paciente debe estar así. Se está moviendo ya. Ya se está moviendo. Aunque no lo crean, a veces los he agarrado así en el estado antes que se muevan. O sea, yo veo que cómo suben las ondas y ahí actúo, ¿no? A veces si uno solamente suelta el BIS, ya muy tarde el paciente ya se movió. ¿Qué hacen? 1, 2 o 3. A ver. Pero depende, ¿en qué tipo operatorio está Carlito? En media cirugía, está en media cirugía, está en lo mejor. Está en lo mejor el cirujano, así con su Aumento los dos. Analizo, pues hago unidad clínica y veo si aumento los 3, o sea, el punto 3. El 2 y 3. Claro, ya, es obvio. Ustedes ya con lo que han visto se dan cuenta que eso es obvio que el paciente está despertando, es obvio que ya por varias razones está en plano superficial, especialmente hipnótico. Aumento los dos. Y algo muy interesante, está bien, ustedes pueden poner rocuronio, pero yo creo que primero al principio, para evitar el problema de wellness, primero aumento lo que es la presión anestésica y conjuntamente después le pongo rocuronio, porque si ustedes ven un paciente que se mueve solo y solamente le ponen rocuronio, está en un alto riesgo de hacer awareness. A veces dicen, que se mueve, ponle rocuronio o ponle relajante. Bueno, que se mueva es un signo de anestesia superficial, pero si anestesia superficial la van a tratar con relajante neuromuscular, yo creo que es algo muy peligroso y como decía es el principal factor de awareness, especialmente para los residentes. No todo es que se mueve, le pongo rocuronio, es plano anestesia. Muy bien, y eso es todo lo que quería presentarles. Bien, Carlitos. Espero que hayan entendido. Hay muchísimo que hablar. Les he traído una parte más o menos para que puedan empezar a avanzar. Bueno, agradecemos la ponencia del doctor. ¿Alguna pregunta? Pregunten. Preguntas, por favor. Carlos. Si digamos este espectro es aplicable si usamos, digamos, ketamina como analgésico y o morfina en el preoperatorio. La interacción que hay de los primero opioides con hipnóticos es sinérgica, especialmente en concentraciones bajas, ¿no? Por ejemplo, morfina. Si yo pongo mucho opioide, voy a estar menos hipnótico, eso sí se correlaciona. Entonces, la profundidad anestésica en este caso sí va a ser influenciada por la cantidad de opioide que yo le coloque, morfina por ejemplo. Y todo es dosis dependiente. En el caso específico de ketamina, depende mucho de la dosis. Si la dosis de ketamina es dosis analgésica, si me estoy hablando de un rango de 0,1 a 0,3 miligramos kilo hora, que con un paciente de 70 kilos es 20 miligramos por una hora, ¿no? O sea, las dosis son bajas, no altera significativamente el espectro. Pero si yo utilizo dosis mayores, o sea, a partir de 0.5 miligramos por kilo a más, sí. Y lo bueno de esto es de que, bueno, ahorita no tengo la información, pero hay una página que después la voy a pasar, que los espectros de ambos, de propofol con ketamina, como que se van sumando y hacen
un espectro diferente. O sea, sí hay un patrón espectro específico para Profoqueta. Sí existe, ¿no? Pero recuerda que es dosis dependiente. A dosis bajas no hay alteración significativa, pero a dosis mayores sí va a haber. Como recuerda que la ketamina va a ser un predominio de ondas gamma, va a subir, esa onda alfa va a empezar a subir. Y ese es el patrón de esa combinación. Eso es lo bueno del espectro, que uno puede combinar anestésicos inclusive. Sí. Gracias. Yo tengo una pregunta. Usted más o menos cuando ha hablado dice que no es confiable para la desmedetomidina, o sea, el BIS, Ah, sí, los índices procesados. no son confiables. Para, claro, los anestésicos que no tienen un enaltecimiento típico, como te decía, son desmetomidina, oxynitroso y ketamina. Mi pregunta va porque nosotros estamos haciendo en algunas oportunidades un procedimiento que es la inducción del sueño con drogas, que es para para apnea obstructiva del sueño. Entonces, ellos piden un valor de BIS, quieren un valor entre 50 y 60. Entonces, yo tuve la experiencia de usar la desmetomidina y a mí el BIS no me concordaba con la profundidad. Es exactamente Entonces, lo que puede necesitaba. ser por el monitor, o sea, que no es confiable para... Es que el algoritmo que saca el BIS, bueno, primero es propiedad de Medtronic, ¿no? Y fue diseñado para Propofol. Entonces, la anestesia con Propofol, tú sabes que es un típico alfa y delta, doble banda. Dexmetomidina no tiene ese patrón específico. Por lo tanto, la profundidad de dexmetomidina con el mismo algoritmo no puede ser utilizado. Entonces, tú lo puedes monitorizar con espectro. Con el espectro. Es más, ligero, profundo. O sea, tú lo puedes hacer eso con el espectro. Pero el valor del BIS no te va a correlacionar. Si ellos quieren hacerlo, no se desmetomidina, usa Propofol. Y ahí sí se va a correlacionar bastante bien el valor. Pero con desmetomidina el valor procesado no es fiable. Entonces, para yo usar la desmetomidina, lo que pasa es que si quiere hacer eso, ¿no? Si yo quiero usar la desmetomidina, me fijaría mejor en el espectrograma y no en el valor. Entonces tendría que hablar que no se fije en ese número, sino... Exactamente. Tú tienes que hacerles entender que esto fue diseñado para Propofol, ¿no? Y que desmetomidina tiene un mecanismo de acción diferente y va a tener un patrón electroencefalográfico diferente y tienes que monitorizarlo de diferente manera, definitivamente. Entonces, si quieres hacer desmetomidina, yo te recomendaría que hagas el espectro. En el bilateral ves el espectro, es más, ahí ves en el espectro hay ligero y profundo. Hay para cada uno, sí. Y con bilateral. Bueno, el que tiene el espectro, como el bilateral. Como el bilateral. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Doctor, en anestesia multimodal, donde se utiliza Propofol, desmetomidina y ketamina, ¿cuáles serían las ondas que se ven y cuáles serían el que predomina, ¿no? ¿Cuáles de los tres medicamentos predominarían en el espectro? Pero la pregunta es, está bien, tú estás haciendo anestesia multimodal como hipnótico, no, o sea, en anestesia multimodal tú tienes tu base, o sea, un hipnótico base y el resto te va ayudando a energiar, ¿sí o no? Todo es dosis dependiente, como decía con el doctor, con ketamina, ¿no? Si tú tienes dosis bajas no altera significativamente el patrón electroencefalográfico. Si usas dexmetomidina y Propofol sí va a haber obviamente un enaltecimiento mayor, muchísimo mayor, ¿no? Ahora, igual con dexmetomidina también es dosis dependiente. Nosotros hemos utilizado Propofol, desmetomidina, ketamina, por ejemplo, para cirugías de columna, ¿no? El espectro ha bajado, se ha hecho como una especie de efecto de llenado, pero no ha sido tan profundo porque nosotros hemos estado titulando con mucho cuidado el Propofol. La desmetomidina lo ponemos valores bajos, 0,2 y bajo, ¿no? Ketamina igual, dosis analgésica 0,2 miligramos kilogramo hora, ¿no? Y el Propofol lo regulamos de a poco hasta alcanzar un valor razonable, ¿no? Sí. Entonces esto es independiente. Obviamente si tú vas a darle a todo Propofol con desmetomidina vas a enaltecerlo totalmente, pero eso no es nuestro objetivo, ¿sí o no? Si fuese desmetomidina sola no hay problema, pero ya estás combinando dos y eso sí, pues la sinergia entre esos dos es fuerte. Sí, doctor Carcausa, nos gustaría que nos puntualizara cuál es la diferencia entre el BIS bilateral, o sea, o qué ventaja sobre el BIS de un solo electrodo. Bueno, la ventaja del BIS bilateral obviamente es dos hemisferios, ¿no? Ahora, es difícil... Pero en cuanto a la aplicación en la anestesia, ¿no? Bueno, es que la ventaja ahorita del BIS bilateral es el espectro, porque el unilateral ahorita no se puede ver el espectro. Con el BIS bilateral uno puede ver el espectro y como decía, el espectro no es
O sea, usar el espectro no es usar el número de bits, es verlo de otra manera. Ya tengo otro parámetro más. Lo correlaciono, si todo cuadra, se correlaciona bien, ¿no? Pero yo le quiero más al espectro, honestamente, que al valor de bits inicialmente. En este caso, la ventaja ahorita es el espectro. Con el bit bilateral tenemos el espectro. Y obviamente monetizar bilateralmente, en algunos casos, yo creo que pocos casos, ha visto que tiene que haber una alteración muy significativa en un lado para que se correlacione y haga una simetría. Y es más, hay pacientes que tienen asimetría sin necesidad de hacer nada, ¿no? El único caso que he tenido que ha sido muy tajante ha sido un paciente que tenía un tumor cervical que comprimía una carótida y que obviamente había una simetría, probablemente por disminución de flujo y que no compensaba muy bien con el otro lado, y que al retirarlo hubo un retorno más o menos de la simetría, no mucho, pero sí retornó. Entonces, bueno, esa es la principal ventaja. Ahorita la ventaja es que tiene el bilateral, tiene el espectro. O sea, sobre todo porque el espectrograma nos permite tener una evidencia más fidedigna de lo que viene sucediendo en el sistema nervioso, ¿no? En el cerebro. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque justo el comentario de la doctora Mostacero, se está haciendo la técnica de DICE acá, recién están empezando a tratar esa patología que es poco conocida y poco tratada, ¿no? Lo que es apnea de sueño. E incluso hemos tenido como paciente un médico dermatólogo joven con apnea de sueño y que desaturaba. Entonces, esta técnica, creo que la conoces bien, y primero consiste en una parte diagnóstica, hay que inducir el sueño fisiológico diagnóstico, y luego viene la parte quirúrgica. En caso de este paciente que comento, que un colega contactó con un amigo suyo, un cirujano alemán, mejor dicho, es peruano, pero ya él ejerce en Alemania. Entonces, con una otorrino de acá, de la sede, se juntaron y le hicieron el procedimiento a este médico colega. Bueno, en ese momento, por ejemplo, quien manejó la anestesia fue el doctor Víctor Sardón, y él utilizó Propofol y con el BIS. Y el colega, el cirujano, el alemán, le pedía que el BIS esté puntualmente, y trabajó con un BIS de un solo electrodo, ¿no? En 57. Así le pedía, quiero en 57. Entonces, bueno, él tuvo que titular todo para que esté en 57 el BIS, ¿no? Entonces, eso es un poco relativo, ¿no? El score probablemente pues el cirujano no lo conozca, pero estamos viendo que un espectrograma es mucho más fidedigno para conocer el plano anestésico. De pronto él de manera más simplificada pide ese número porque a él le ha dado el resultado, ¿no? Y lo bueno es que como si solamente está usando Propofol, realmente yo creo que hay una buena correlación. Si uno solamente está usando Propofol para inducir eso, sí. Obviamente con desmetomidina es otro tema, ¿no? Pero prácticamente quien se acerca más a un sueño fisiológico es desmetomidina que Propofol. Sí, ¿otra pregunta para el doctor? Doctora. Carlitos, tú sabes que en el tercer piso tenemos cirugías donde usamos poca cantidad de relajante. Entonces yo había observado esa acotación que tú has hecho de que el uso del relajante altera la onda cerebral y por lo tanto también alteraría el espectrograma. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan frecuente es esta alteración en las anestesias en las que generalmente se usa poca dosis de relajante solo para la intubación? Como es el caso de las cirugías de traumatología y a veces las cardiovasculares también, ¿no? Ya. En lo que respecta al uso de relajante, nosotros en general, salvo que fuese cirugía abdominal, tratamos de usar menor cantidad de relajante por muchísimas razones, ¿no? Se ha demostrado que el uso de relajante neuromuscular va a disminuir el score de BIS, el score estoy hablando, ¿no? Entonces hay un video en los cuales a una paciente le ponen succinilcolina y el BIS baja, o sea, sin hipnóticos, y el BIS baja, bueno, por ahí creo que tengo el video, ¿no?
definitivamente eso va a ser el efecto relajante, ¿no? Es un efecto artificial por el tema del índice, como yo le decía, ¿no? Porque el score, ese índice procesado, lo calcula de cierta manera, ¿no? Pero si nosotros colocamos un plano anestésico adecuado, la electromiografía o el movimiento va a ser mínimo. Ahora recuerda que hay muchos artefactos, especialmente en la cirugía, ¿no? Tanto como el cauterio, como la conexión, y todo eso inclusive usted va a ver valores de electromiografía, a veces altos, a veces bajos, entonces hay que correlacionarlo, ¿no? Tanto como nuestro monitoreo cerebral, monitoreo hemodinámico, tiempo operatorio, y para ver si es que ese tipo de alteración de electromiografía es una significativa o no significativa. O sea, si realmente es un movimiento así involuntario que uno no pueda detectarlo de manera grosera, pero sí. Entonces, nuestra experiencia es de que sí, utilizando un buen plano anestésico no hay electromiografía significativa. O sea, de los 4 cuadros, un cuadro, 2 cuadros, y eso, y que el uso de relajantes musculares sí va a bajar el score de BIS, ¿no? Pero nosotros usamos poca dosis de relajante muscular, por lo tanto necesitamos más dosis de anestésico. Eso es lo que yo puedo observar en todos estos años, ¿no? Claro. O sea, necesitamos que, por ejemplo, alcanzar un plano de 40 o 35 a veces, con la dosis del propofol y el remifentanil, porque no necesitamos usar relajante muscular. Una cosa muy interesante que, bueno, vamos usando más frecuentemente es el uso de ayudantes, ¿no? Dosis bajas como lidocaína o magnesio, y eso le da una estabilidad muy buena, y especialmente lo que es el movimiento. O sea, pues inclusive mismos espectrogramas que el paciente, como les decía, parece que está superficializándose, pero los adyuvantes, el paciente está hemodinámicamente así. Pero yo sé por monitoreo de que está superficializándose, pero el paciente no se mueve. Entonces, el uso de ayudantes, por ejemplo, puede ser una gran ayuda para tener un margen de seguridad, ¿no? Tener un margen de seguridad, llegar a eso sin necesidad de utilizar también demasiado opioide, porque ya poco a poco hay más estudios de que mucha dosis de opioide intraoperatorio tiene efectos deleterios en varios niveles. Una pregunta otra cosa. En el índice biespectral sabemos que hay un desfase en cuanto al score, ¿no? Y en cuanto al espectrograma, ¿cuánto es? ¿Hay un desfase? ¿Existe un desfase? ¿O es en tiempo real casi? Lo grafica en segundos, 8 segundos, 10 segundos, no me acuerdo cuál exacto, pero es un segundo. En cambio, el procesamiento del BIS puede llegar hasta 122 segundos. Sí, pues sí. Entonces, Sí. sí.